Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga y gracias por entrar con nosotros a esta transmisión de este podcast con excelencia. El tema de hoy yo sé que va a bendecir tu vida y la vida de aquel a quien tú le compartas este video. Desde ya te garantizo la calidad de lo que vamos a tratar y espero en el Señor que tú seas altamente bendecido en el nombre de Jesús. En esta ocasión tenemos a Neyerka Marta, una profeta de Dios. Así que bienvenida. Amén. Y muchísimas gracias por estar aquí. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Para mí es un honor poder estar aquí de nuevo para impartir la palabra de Dios. Es un honor poder ver que ustedes van a prestar atención y sé que van a aprender mucho también. En el nombre de Jesús lo bendigo. Amén. El nombre de Jesús. El tema de hoy yo sé que mucha gente ya lo ha escuchado, pero tal vez no se pregunta, mejor dicho, tal vez se pregunta, porque yo tengo que obedecer, porque aunque es difícil, a veces me cuesta. David dijo en un momento, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Pero tenemos varias citas bíblicas, la más famosa que conocemos es Deuteronomio 28, hablando acerca de la obediencia y la desobediencia. Son más las consecuencias de desobedecer a nivel numérico que los beneficios de la obediencia. Sin embargo, la obediencia se muestra como un beneficio a nivel integral, no solamente por una cantidad de citas bíblicas, sino por un resultado en nuestra vida. Entonces, la profeta del Señor trae este tema hoy y yo sé que la manera en cómo Dios le ha dado la revelación para abordarlo va a bendecir a mucha gente, va a abrir sus ojos espirituales y los va a motivar a caminar en obediencia en el camino de Dios. Así que yo le doy la oportunidad para que pueda desarrollar. Amén, amén. Bendito sea el Señor. El que tenga una Biblia que me acompañe, por favor. Vamos al libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ven a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero, vení y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Bendito sea el Señor. Le damos gracias al Señor por su palabra, que son fieles y verdaderas y que no retornan vacía. Aquí podemos ver una historia muy fuerte, la cual el Señor le hace un llamado poderoso a Jonás, el profeta Jonás, un profeta bien poderoso de parte de Dios, pero vemos que el Señor le hace un llamado. Así como muchas personas de ustedes, Dios le ha hecho un llamado. El Señor le hizo un llamado a Jonás. Cuando le hace un llamado a Jonás, él le dijo, levántate. Es como cuando te dan una orden y te dicen, levántate y ve a Nínive. Y él dice la palabra de Dios que él se levantó, pero él hizo lo contrario a lo que el Señor le dijo que hiciera.
Él se levantó, pero él no fue a Nínive. Él dice que descendió a Jope, cogió un pasaje a Jope y de ahí descendió a Tarsis. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. Él hizo lo que quería. Él no obedeció la palabra del Señor. Pero podemos ver que cuando él toma la nave de Tarsis, bendito sea el Señor, se levanta una tormenta. Se levanta una tormenta muy grande. Bendito sea el Señor por la desobediencia del profeta Jonás. Ahí podemos ver que cuando el Señor nos manda a hacer algo, cual sea la cosa que Dios nos manda a hacer, nosotros tenemos que hacerlo porque Él es Dios y Él sabe por qué nos manda a hacerlo. A veces nosotros no queremos hacer las cosas que Dios dice porque nos lo encontramos raro o no nos conviene hacerlo, o puede ser algo que se liga a lo sentimental. No lo puedo hacer porque yo me imagino aquello, pero la imaginación, ni tu pensamiento, ni el qué pasará, no puede estar dentro de ti. Porque tú seas humano, hay algo que está por encima de tu pensamiento y de tu sentimiento, que es la voluntad de Dios, que era que él obedeciera y fuera a Nínive. Entonces vemos cómo cuando se levanta esa gran tormenta, bendito sea el Señor, y pone a todo el mundo en peligro. Una de las cosas que la gente tiene que tener pendiente es que cuando tú tomas una mala decisión y desobedeces a Dios, no solamente está en peligro tú, también está en peligro el que está a tu alrededor, el que está en tu casa, el que está en tu barrio. Las malas decisiones que tú tomas, cuando Dios te llama con un liderazgo como el que llamó a Jonás, que llevara una palabra y que pregonara que esa ciudad estaba en peligro y que iba a ser destruida, y él tomó esa mala decisión. Entonces cogió para donde no tenía que ir, puso en peligro todo lo que iban en la nave por causa de una desobediencia de él. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver en toda esa situación que pasa en el mar, ellos están asustados, ellos no entienden por qué pasó esa situación tan fuerte, ellos no entienden qué es lo que está pasando, pero en medio la gente desobediente tienen una cualidad que mientras el mundo se está acabando, ellos se echan a dormir. Ellos están tranquilos mientras sus familias se están acabando uno con otro, ellos están tranquilos. Porque el detalle es que aparte de desobedientes, ellos se han descuidado. Bendito sea el Señor. Y hay mucha gente que toma la decisión, que no den conmigo, que no me encuentre y que se acabe. Hay gente que le importa que se acabe todo, se esconden y quieren sacar la cabeza cuando yo pasó todo. Pero aquí pasó diferente. Él pensó que eso iba a pasar desapercibido. Dice que se echó a lo más bajo de la barca, bendito sea Dios. Eso fue lo que él hizo. Entonces ellos echaron suerte. Ellos querían saber qué es lo que habían pasado y ellos se cansaron de clamar a sus dioses y ellos no entendían qué era lo que pasaba. No sabían qué era qué en la nave. Bendito sea el Señor. Había un desobediente que no estaba cumpliendo. El Dios, oye bien, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. A mí me llama la atención que ellos no buscaron ni por Urín ni por Turín revelación de quién era el problema. Fue que echaron suerte. Correcto. O sea, y Dios permitió que a través de ese echar suerte se identificara que era Jonás el problema. Mira cómo personas que no estaban capacitadas con un discernimiento espiritual pudieron comprender que había una situación espiritual. Correcto. Significa, como tú dices, que hay personas a tu alrededor que van a percibir que hay problemas, que hay algo que no cuadra, que hay algo que no estás haciendo bien, que hay algo en lo que no estás obedeciendo a Dios. Por eso muchas personas, cuando emprenden proyectos, qué sé yo, cualquier tipo de obra, el problema es cuando incluimos a Dios en el proyecto y nosotros no nos damos cuenta que debemos nosotros estar incluidos en el proyecto de Dios. Correcto. Porque a veces iniciamos las cosas sin consultar al Señor y cuando vienen el de problemas preguntamos, ¿y dónde está Dios? Y eso se evidencia, la gente nota, ¿y por qué a fulano no le está yendo mal en el negocio? Y entendemos que hay procesos, no estamos quitando esa parte. Estamos hablando de que cuando se discierne en el espíritu que hay algo que no cuadra. Gloria a Dios. Y aún el que no es espiritual pudo percibir que había problemas. Lo que pasa es que hasta en esas personas que adoraban otros dioses, las personas que adoran otros dioses, ellos tienen disciplina y tienen orden. Bendito sea Dios. Entonces, cuando se armó este desorden, yo digo, aquí hay alguien que hizo algo y ellos dirán, nosotros estamos bien y le hemos cumplido a los dioses que ellos tenían, ellos le cumplieron. Ellos dijeron, aquí hay un problema y hay que averiguar quién es que lo tiene. Entonces ellos fueron allá abajo y buscaron. Cuando tiran suerte, quien salió fue Jonás y le pregunta que quién es el hombre. Dice que él es hebreo. ¿Y que le sirve a Jehová? Y que él es temeroso de Dios. Que es temeroso del Señor. Bendito sea el Señor. Y que por causa de él mismo lo confiesa. Que por causa de él fue que se levantó todo eso. A su nombre sea la gloria. Entonces la gente hay que coger más miedo. Pero en medio de la desobediencia tuya, bendito sea Dios. Como Dios es Dios. Y tú cogiste por donde a ti te dio, como dicen la gente, bendito sea el Señor. Como a ti te plació irte por ahí, entonces Dios lo va a hacer ahí. Oye, ¿quién es Dios? Como tú te fuiste por el lugar equivocado, en el lugar equivocado Él le dio y Él lo va a hacer.
Amén. Toditos tuvieron que rendirle culto a quien, al Señor, y reconocer que Dios, que Jehová es Jehová, por encima de lo que sea. Ellos tenían miedo de tirar al hombre de Dios al mar. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Oye, ¿qué es lo que viene aquí? Lo fuerte de todo esto. ¿Por qué razón hay que esperar que un pez no trague? ¿Por qué razón nosotros tenemos que esperar que se arme una tormenta? Que la barca se quiera romper, que tu casa se quiera derribar. ¿Por qué hay que esperar en vez de obedecer de una vez? ¿Por qué hay que esperar que personas que tú no sabes en qué mano tú vas a caer te tiren al mar sin tú saber tu destino? Porque Jonás no sabía. Jonás no sabía dónde iba a caer. Bendito sea el Señor. No. Él no sabía. Él dijo, échenme al mar. Aparte de desobediente, no le importaba nada. En el momento que él estaba en desobediencia, porque la desobediencia lo primero que hace es cauterizarte la mente. Endurecer Bendito, el corazón. te endurece el corazón, te cierra los ojos y después que tú despiertas, que tú vuelves en sí, porque viene siendo como algo de repente que pasa en la gente. Entonces ellos no se analizan, toman la decisión, la tomaron y punto, cogían por ahí y viene el fracaso y viene el problema. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero bueno, y reaccionan, porque llega un momento que reaccionó. Bendito sea Dios. Y yo creo que Jonás en ese momento debió como abrir los ojos desde el momento en que esos hombres que adoraban a otros dioses comenzaron a hacer voto a Jehová. Correcto. Y empezaron a clamar al Dios de Jonás. Así a decir, es. Señor, que no pague el inocente por este hombre. Sin embargo, dice en el 17 que ya Jehová tenía preparado para Jonás un gran pez que lo tragase. Gloria a Entonces, Dios. vemos cómo realmente la desobediencia endurece el corazón, Sí. entenebrece el juicio, de manera que uno actúa de forma desenfrenada, como por una arrogancia, por mantener una postura. O sea que la desobediencia también trae arrogancia. Correcto, porque la desobediencia es una forma de rebeldía. Es ser rebelde a algo que se me asignó que yo no quiero hacer, que yo no quiero someterme a eso, porque hay algo que a mí no me compete, no me conviene, y por eso yo no lo puedo hacer, o hay algo que me lastima, y yo no puedo moverme en esa área, no puedo hacer esto, porque esto me afecta. Bendito sea el Señor. Santo es Jesús. Pero lo grande es que a él no le importa morirse. Tíreme al mar. Porque por causa mía, ¿qué está pasando tú aquí? Él piensa, escuchen esto, hay personas aquí que están pensando que ya ese es su destino. Bendito sea el Señor. Hay un pez que te está esperando, porque toda desobediencia trae una consecuencia. Así es. Entonces ese pez te está esperando para tragarte. Oye esto. Entonces el pez te traga y dentro del pez, entonces tú reconoces que dentro del pez la presencia de Dios llega, porque el hombre empezó a clamar. El hombre empezó a clamar dentro del estómago del pez y empezó a hablar al Señor. Entonces ahí sí tú quieres obedecer. ¿Por qué tenemos que esperar que el pez nos trague? Para querer hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. ¿Por qué razón nosotros tenemos que esperar que nos tiren de la barca? ¿Por qué tenemos que esperar que se levante una tormenta? ¿Por qué tenemos que esperar que nos agarren gente que nosotros no conocemos y por cabeza nos tiren? Nos tiren como gente que no nos conoce nadie, como que no somos enviados de Dios. Y aparte de todo, decidir morirnos en el mar. El mar representa el mundo, bendito sea el Señor. Morirnos en el mar, pero eso es lo que tú tienes en la mente. El destino tuyo, el propósito de Dios lo tiene en su corazón. A su nombre sea la gloria. Entonces el pez se lo traga, pero él pensó que eso se iba a quedar ahí. Dice que después que él oró, a los 3 días, el pez lo vomitó. Entonces ya el hombre está decidido a hacer la obra de Dios. El hombre está decidido a decir que Nínive iba a ser destruida. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. Es que hay algo que la gente debe de saber, que hay un poder en la obediencia. Si él hubiera obedecido desde un principio, él no hubiera pasado todo lo que le pasó. Pero en medio de esa desobediencia que él tuvo, como Dios es Dios, esa persona, ¿qué fue lo que hicieron? Eso se volvieron a Dios. Esa persona pudieron haber levantado, bendito sea el Señor, la palabra del Señor y empezar a predicar de la palabra de Dios. Porque ellos conocieron a Dios de todos los dioses. Que él dijo que creó el Señor de señores. Pero algo que me llama la atención es cómo Jonás tuvo que pasar un periodo de tiempo tan extenso para poder clamar a Dios. O sea, que nosotros, hasta que no nos vemos ya en el borde de la angustia, porque él lo dice, que dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Sí. O sea, a veces nosotros esperamos a la angustia, a la desesperación, para reaccionar y acordarnos que Dios está ahí para guiarnos. Gloria a Dios. Podemos ver ejemplos de la Biblia de personas que fueron obedientes al Señor. Escuchen esto. Y quizá usted dirá, pero ¿cómo yo voy a obedecer si yo no tengo la manera factible de hacer lo que Dios me dice?
Es que si tú te miras desde la forma de que tú puedes o no puedes y lo ves de la forma natural, tú nunca lo vas a hacer. Porque si nos vamos a la historia de Abraham, cuando él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, entonces ahí viene la fe, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él salió, sal de tu tierra y tu parentela y camina a la tierra a la que yo te mostraré. Y empezar a caminar. Tú tienes que empezar a caminar a la tierra que Dios te va a mostrar. No creas que Dios te va a mostrar la tierra, esta es la tierra, esto es aquello de una vez. No, mi amor. Tú tienes que caminar para que luego Dios te entregue la tierra. Dios abre camino al andar. Bendito sea Dios. O sea que mientras yo camino en obediencia a Dios, entonces yo voy viendo el camino que Dios me va abriendo. Porque a veces vemos un precipicio. Yo una vez le decía, y te comparto esta anécdota, leyendo a los 3 amigos, Sadrach, Mesías y Abednego, que dijeron, y aún Dios no nos libre, como quiera no te vamos a servir. Yo recuerdo en mi adolescencia, una vez el Espíritu de Dios me trató algo y me decía, si yo te digo que te lances a la pared, ¿tú te lanzas? Sí, no, yo me lanzo, porque si yo te digo que tú la vas a atravesar, tú te lanzas, me lanzo. Y si no la llega a atravesar, me sigue creyendo cuando te vuelve a enviar. Gloria a Dios. Entonces a veces nosotros no vemos los resultados que pensamos que vamos a tener de algo. Y entendemos también que no fue Dios que nos llamó. O en otras ocasiones nosotros estamos renuentes. ¿Cómo se puede ver esos casos? Por ejemplo, cuando te toca perdonar a un padre que te maltrató. Así es. Que no queremos ser obedientes a esa palabra de perdón, de perdonar. Cuando nos toca tratar con amor a todos aquellos que se volvieron los promotores de nuestro rechazo. Sí. Donde nos toca servirles, amarlos. David decía, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y yo creo, Anillerka, que la obediencia se vuelve más difícil cuando se trata en un sentido de ese tipo de cosas, de tener que negarnos a ese orgullo, a lo que pensamos que es nuestra dignidad, por servir y amar y perdonar. La obediencia en cuanto a las cosas que anteriormente nos gustaban. Que nosotros simplemente nos estamos negando, pero que están ahí, a la vista, y que nosotros vemos que está ahí, volteamos la cara para el otro lado. Que muchas personas no hacen el esfuerzo. Y el Señor te dice que te esfuerces y que sea valiente. El Señor te dice, no, mira y cómetelo. No, es que te esfuerces y que sea valiente. Es con lo valiente. Bendito sea el Señor. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer y aprender a ser obedientes. Hay muchas cosas que nosotros dejamos allá atrás y tenemos que ser obedientes. No podemos volver atrás a tomar lo que ya el Señor nos quitó. A su nombre sea la gloria. Podemos ver también una historia muy fuerte que es de Gedeón. Si tú ves desde el punto de vista de Gedeón, tú dices, no hay victoria. Si lo ves del ángulo natural, si tú lo ves desde ese punto de vista, tú dices, no va para ningún lado. Bendito sea el Señor, aunque él le pidió varias señales para saber que Dios era el que estaba hablando. De varias maneras. Bendito sea el Señor. Pero desde el punto de vista tuyo, si a ti el Señor te manda a hacer algo así, tú no vas a querer hacerlo. Y sin embargo, la obediencia de Gedeón hizo que con 300 hombres se venciera y ganaran, y Dios le dio la victoria a Gedeón. Ellos fueron libres 40 años después de esa victoria. Wow. Bendito sea el Señor. Después que ellos estaban siendo oprimidos. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace la obediencia en tu vida? El beneficio de la obediencia, ¿cuál es? Que así como hay consecuencias en la desobediencia que te traen cosas malas, porque lo que tú siembras, lo que tú te vas a comer. Cuando tú obedeces, todo lo que tú estás viendo contrario en tu vida empieza a tomar curso, se empieza a enderezar. Los problemas que tú tienes, la desobediencia, cuando tus hijos te faltan al respeto, tú tienes que ver que hay una desobediencia en ti. Hay algo que está pasando. Wow. Bendito sea el Señor. Hay algo que hay que alinear, hay algo que hay que enderezar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que yo tengo que arreglar en mí? Porque nosotros somos un espejo. Hay gente que nos ven y no tienen miedo de decir una palabrita. Perdóneme, sierva, perdóneme, siervo. Yo he visto gente así. Perdóneme, sierva, sierva. Con temor de decir una palabra pequeña. Mire, sierva, perdóneme, y se pone la mano en la cabeza, porque el mismo Señor lo confronta. No, cuidado, frente a ella no, ni frente a él no. La misma obediencia lo que hace es que te da luz, te santifica. La misma obediencia te abre puerta. La desobediencia te cierra puerta. Bendito sea el Señor, porque la desobediencia trae, bendito sea el Señor,
falta de purificación, y la obediencia trae purificación, trae santidad. La santidad te abre la puerta que nunca se cierra. Así es. La desobediencia te la cierra por completo. El que camina en obediencia, siempre he dicho que camina bajo cielo abierto. Correcto. Porque si usted se pone a ver el pasaje de Deuteronomio 28 acerca de las bendiciones de la obediencia, habla de bendición en todo lugar. Correcto. A veces nosotros nos movemos de ciudad, nos movemos de lugar para tener bendición. Y la palabra a mí me dice que cuando yo camino en obediencia, yo puedo estar en un desierto y pozos de agua se abrirán delante de mí. Sí. Porque así Dios lo hace con Así quien es. obedece. Porque cuando usted obedece, usted camina alineado a lo de Dios. Y el caminar alineado a lo de Dios provoca que todo esté conectado de forma que todo le trabaje para bien. Sí. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Al que ama a Dios, porque el que ama a Dios va a guardar sus mandamientos. Porque el que ama a Dios va a seguir lo que Dios quiere que siga. Y por eso, entonces, Sí. todo le funcionará, aunque parezca como sin sentido. Sí. Todo te va a funcionar para bien. Todo va a trabajar para tu beneficio. ¿Que hay dificultades? Sí. Pero hay bendiciones en obedecer a Dios. Aleluya. ¿Cuál es este beneficio a nivel de ministerio? Me explico. Ujú. Yo he visto Muy fuerte. muchos ministerios que caminan bajo proezas y bendiciones extraordinarias. Correcto. He visto otros que le cuesta mucho y pueden tener 20 años, 30 años y no salen del mismo lugar. Ujú. Entonces, ¿cuál es como el beneficio de la obediencia en este sentido a un nivel ministerial cuando Dios te asigna para alguna tarea? Como en el caso de Jonás para profecía. Cuando tú dependes de Dios totalmente en todo. Porque yo puedo hacerte una historia de algo que me pasó muy fuerte, porque esto fue algo que viví yo. Una persona me invitó. Y esa persona me invitó hace mucho tiempo y me dijo como que nos tomáramos un jugo. Y yo le dije que sí, que me iba a tomar el jugo. Y yo no le pregunté al Señor, una mujer que depende totalmente de Dios en todo. Y voy a la presencia, perdóname, Señor. Yo le dije que sí a esa persona, que me iba a tomar ese jugo, pero yo no te pregunté y yo todo te lo pregunto. Perdóname, Señor, muéstrame si es tu voluntad que de verdad yo vaya a caminar y me tome ese jugo. Bendito sea Dios. Algo que parece simple. Viene revelación. Y yo vi, bendito sea el Señor, delante de Jehová cuya presencia estoy, que ese jugo le echaban una droga, escuchen. Ay, Y Dios. esa droga se le echaban, y yo me vi en el vehículo, le echaban al jugo, me lo daban a tomar y la persona, la intención era de violarme. Ay, Dios. Eso me lo mostró el Señor en la revelación, pero yo di un sí sin preguntarle a Dios. Cuando yo di el sí, que yo volví, digo yo, ¿qué fue lo que dije? Cuando le digo, como un día antes, le digo, se canceló, no nos vamos a poder juntar. ¿Cómo va a ser si tú me dijiste a mí que sí? Yo sí, pero lo que pasa fue que lloré y el Señor me dijo que no. Que el Señor te dijo que no. Que el Señor me dijo que no. Y luego pasaron varios meses. La persona y yo somos amigos actualmente, pero no sabe que el Señor me reveló eso. Y cuando pasan meses, hablamos de nuevo y todo por el estilo. Y me dice, estábamos hablando y me dijo, ¿qué fue lo que pasó esa vez? Yo le dije, lo que pasa es que el Señor me reveló que si ese día yo salía me iba a pasar algo malo. ¿Qué? ¿Eso te lo reveló el Señor? Eso, él se quedó sorprendido porque no creía que Dios podía revelar algo así. Y es una de las personas que más me admira. Él nunca sabe ni se imagina que me revelaron las intenciones del enemigo en contra de mi vida. Somos amistades. Y él dice, yo admiro que una mujer joven como tú se mantenga así firme en el evangelio. Así, y veo cómo resalta el nombre de Dios. Porque el mismo Dios le mostró quién es Dios. La obediencia. Si yo me hubiera ido, mi hermana, si yo me hubiera ido por el sí que yo le di, porque me da pena decirle que no, y no voy a Dios, por la dependencia que tengo totalmente del Señor, me gusta depender de Él, lo mínimo. Yo te voy a decir algo más, bendito sea el Señor. No, y son testimonios que edifican, porque muy fuerte. A veces nosotros, por ejemplo, no hacemos caso de la voz de Dios en cosas que vemos como muy simples. Sí. Yo recuerdo, le comparto, haciendo un paréntesis ahí, una vez, yo estaba tarde para ir al liceo. Yo estudiaba en un politécnico, pero todavía estaba en la parte del liceo, estaba en primero de bachillerato. Yo estaba tarde y un joven de la iglesia se ofreció para llevarme en moto a la escuela. Y yo le dije que sí, y el Señor me dijo que no.
Pero yo, por pena que ella le había dicho que sí, digo, sí, venme a buscar a tal hora. Me cogió lo tarde y yo dije, bueno, lo mejor que me pasó fue que me vaya en moto porque así no, el tráfico no me impide llegar temprano. Sí. O más o menos no me impide que me dejen afuera porque ya tarde estaba. Y yo sentí ese no. Y el Señor tratándome que no me monte, que no me vaya. Y aún en el camino el Señor me dijo en una calle, dile que se orille, apéate y devuélvete. Sierva, yo no hice caso. Dios mío. Yo estaba tan... Después de yo aprendí a no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y yo estaba tan renuente porque yo decía, ay, Señor, ¿pero qué? Voy a pasar vergüenza. ¿Cómo yo le explico a él que eres tú que me está hablando de que me apé? Y Gloria a Dios. Eso es de loco. ¿Tú sabías que ese día tuvimos un accidente? ¡Wow! De la forma más... iba a decir una palabra, pero sencilla. De una forma sin sentido. Estábamos aparcados en turno de una bifurcación, de entrar a una calle. Y ahí parado, nosotros parados, el tráfico está parado. Viene un vehículo a velocidad cuando nosotros íbamos a doblar. Y nos tumba. Sí. Y yo tuve un accidente en el tobillo de la pierna izquierda. Wow. Y yo duré un mes en cama. Dios con el pie mío. Estirado. Y se fue a pique. El trabajo de la escuela que tenía se fue a pique. Pero el Señor diciéndome que no. Y mire como en una sencillez. Porque qué sencillo parecía. Qué sencillo parecía. Y era el Señor librándome de eso. Así es. Y me pasó eso. O sea, a veces nosotros sentimos la voz de Dios, pero asumimos que son cosas muy sencillas, muy básicas. Sí. Y creemos que no es el Señor hablando. Hay que tener dependencia. La gente tiene que entender que debe tener dependencia total de Dios. También vemos un hombre ahí que fue algo muy fuerte que le pasó, que fue cuando el Señor le dijo, sacrifícame tu único hijo. Volvemos con Abraham. Y él fue, dice que se fue con su siervo y con su hijo. El Señor le dijo que fuera al monte que él le mostrara. Al monte que Dios le mostrara. Habían varios montes, pero Dios le dijo, camina y ve al monte que yo te mostraré, el que yo te muestre. Y él caminó. El niño le pregunta que dónde está el cordero. Dios proveerá cordero. Y deja el siervo, porque hay una de las cosas que hace el hombre y la mujer de Dios, que depende de Dios, que es lo de él. Cuando Dios le dice que hace algo, no se lo comenta al otro. Camina, porque si tú lo dices a otro, salen de piedra de tropiezo. ¿En qué sentido? Si él le dice al siervo que el que va a sacrificar es a Isaac que va a sacrificar, pasa una situación, pero lo dejó abajo. Le dice, nosotros subiremos y, óyeme bien, adoraremos y volveremos a vosotros. Hay una palabra de fe que él estableció. Yo voy a subir. Adoraremos. Y nos dijo, yo voy a adorar y voy a bajar. Subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Wow. Y dejó esa marca. Bendito sea el Dios. Bendito sea el Señor. Entonces vemos ahí que él hace lo que hace. Y entonces cuando iba a sacrificar su hijo, el Señor proveó el cordero. Lo proveó. ¿Por qué? Por la obediencia. Cuando tú estás con la facilidad y la disposición de sacrificar lo que Dios quiere que tú sacrifiques, entonces en ese momento dice, se lo voy a dejar porque es capaz de dejarlo por mí. Escucha esto. Esto es muy profundo. Hay algo que Dios quiere que tú sacrifiques. No, porque es que yo esto, que yo lo otro. No, pero sacrifica. No. Cuando tú te decides sacrificar, dice, se lo voy a dejar. Lo puedes disfrutar ahora. Porque no depende de eso. No depende de eso. Usted iba a contar otra experiencia que tuvo acerca de la obediencia. Sí, en parte se puede decir así. Yo soy una persona que me gusta preguntarle a Dios lo que me pongo. ¿Qué tú opinas de esto? Él me habla claro. Yo me miro en el espejo. Pero si yo le pregunto al Señor de ropa y que si voy a salir, siempre le pregunto a Dios. Pero, ¿y por qué razón yo no le pregunto qué acompaña a comer? Y estoy muerta de la risa en la habitación. Y risa. Señor, pues yo tengo el arroz puesto. ¿Y qué te gustaría a ti que yo coma? Cuando Dios me dijo a mí qué es lo que yo iba a comer. Coco, empecé a risa en la casa. Y yo, Señor, yo tengo la comida ahí puesta ya. ¿Qué tú quieres que yo haga de compañía? Y me dice bacalao. Cuando Dios me dijo a mí que cocinara bacalao, la gente tiene que entender algo aquí. Que lo mínimo que tú le preguntes a Dios, Dios te dice. Lo que te hace falta en el cuerpo, lo que te va a aprovechar, el Señor te dice que te coma. Sí. Entonces son cosas que tú, ¿cómo va a ser? Dios me dijo a mí cuando yo le pregunté, porque a mí me gusta mi carne. Entonces, como esto, pero ¿por qué yo no le pregunto a Dios qué le place que yo coma hoy? Porque yo estoy comiendo carne y como esto y como lo otro. ¿Qué puedo comer? Señor, ¿qué te place a ti que yo coma hoy así? Normal me dice bacalao.
¡Ay, padre! Cuando yo escuché eso, dije, ¿me entiendes? Son cosas tan profundas y tan finas que tú se la cuentas a alguien y tienes que vivirla contigo para poder entenderla. Yo sé que mucha gente se va a sentir identificado porque yo he escuchado personas que me han dicho, yo le pregunté al Señor qué comía de merienda y el Señor me dijo, come frutos secos. Y luego la persona va al médico y resulta que estaba careciendo de esto. Y el Señor lo está, como de las grasas naturales. Y el Señor lo estaba instando a cuidar su salud. O sea, Dios tiene cuidado de nosotros en todo. Amén. Y parecen cosas sencillas y cosas, pero yo entiendo que el trato de Dios con cada uno es particular, es individual. Correcto. A mí me ha funcionado consultar al Señor en las cosas que voy a hacer, y algo que me resultaba bien difícil era cuando una persona me decía, te quiero invitar a tal sitio, quiero que tú hagas tal cosa. Y digo, déjame orar primero. Y la gente te mira como alguien extraño. Dice, pero no, hermana, pero hay cosas que sí es verdad, hay cosas que Dios nos da la sabiduría y el discernimiento para saber qué responder en un momento determinado. Pero hay otras donde no, donde uno no siente las cosas y tiene que esperar que el Señor sea que trate con uno. Pero yo entiendo que ese trato que tú tienes con Dios, hay mucha gente que se va a identificar. Yo conozco gente que me dice, yo pongo una silla en mi habitación y yo digo, Señor, siéntate aquí que voy a hablar contigo, me voy a desahogar. Sí, claro. He escuchado otras personas que dicen, yo tengo una agenda y ahí empiezo a escribirle a Dios las cosas que me están pasando y tienen un diario con Dios. Yo creo que cada persona tiene un método distinto de cómo acercarse al Señor confiadamente, pero lo que sí andamos buscando es que con esa confianza procuremos el obedecer a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Amén. Fíjate que una forma quizá que la gente dice, bueno, eso es algo sencillo, pero fíjate, hasta dónde tú te arreglas el cabello direccionado por el Señor. Ay, sí. Bendito sea el Señor. Cuando yo vine a vivir para este lado y yo estaba buscando el lugar para vivir, paso por un lugar y cuando paso le digo a mi esposo, le digo, en ese salón me voy a arreglar yo. Era un local y no decía salón. Eso es un salón y en ese salón me voy a arreglar yo. Y pasamos por una calle que nunca hubiera conocido y le dije, por ahí yo me voy a arreglar el cabello. Pero ahí no dice salón. Digo, yo no sé qué es lo que hay ahí, pero siento en mi espíritu que hay algo que tiene que ver con cabello. Hay algo, un misterio que hay ahí dentro. Le digo yo a él. Buscamos la casa, la miramos, me mudo en la casa. De allá para acá, luego un día me paro, que le digo, párate. Yo quiero saber qué es lo que hay ahí. Y siento que el Señor me dice, ahí es que te tienes que arreglar. Buena, y toco. Cuando casualmente, porque tenía puerta de hierro, era diferente. No tenía físico, como dicen, un local de salón no se notaba así, al lado de un parqueo. Cuando le digo, buenas, lo que pasa es que el Señor puso en mi corazón desde que yo pasé por esta calle que yo viniera aquí. Y yo soy una sierva de Dios y Dios me mueve por revelación. Yo no me arreglo en cualquier lugar. ¿Qué misterio es que hay en este salón? Dime qué es. Y hay algo que Dios va a hacer aquí y la miro así. Ay, Dios mío. Me dice, y abaja la cabeza, sí, abaja la cabeza. Ay, sierva, me dice. Digo, ¿qué pasó? Digo, aquí hay algo de Dios porque Dios me envió aquí. Me dice, sierva, yo soy de Carriada. Ay. Y mi madre es cristiana. Escuchen esto. Unas manos como si fuera una mujer que estuviera en Dios. Completamente. Y el Señor me mandó allá. Luego estoy en la casa de unas amistades mías. Y el Señor me muestra todo eso ahí prendido en candela. Y empiezo a reprender, a cubrir. Me toca arreglarme cuando voy. Le digo, mira, yo estaba refrendiendo en una casa tal hora. ¿Qué? Me dice, tú no sabes que a mí el salón se me había encendido hace un tiempo. Y antes de ayer, los alambres empezaron a quemarse. Y el Señor me lo mostró a mí en una casa y no era el salón. O sea, el Señor... Lo que pasa es que había una asignación profética. Porque mira que más allá del spa, ¿verdad? De arreglarte el pelo. Era una asignación con esa mujer. ¿Sí? Entonces, el que camina en obediencia, mira cómo las cosas funcionan para bien. Vamos a suponer un caso hipotético. Bueno, a Joan le pasó. Íbamos para una actividad. Ya yo estaba en la actividad. Y Joan venía de camino con unas personas. Se le pichó la goma. Wow. Y él tuvo que salir de la actividad antes de que se vacíe por completo a un gomero cerca. Estábamos ahí en la Gómez, carretera Duarte, en la Gómez ahí con Kennedy. Sí. Y Joan salió a buscar un gomero. Y resulta que cuando llega donde el gomero, lo mira y dice, te veo así. Empieza el don profético a fluir en Joan.
Resulta que el hombre baja la cabeza, empieza a llorar, dice, yo acabo de salir de la cárcel hoy. Dios mío. Y vine al lugar donde yo trabajaba anteriormente y allá conocí al Señor. Y estoy sirviéndole a Dios. Esa palabra que usted me dio, yo la necesitaba. Mira cómo Dios permitió. Dice Joan, el Señor me pichó una goma para que yo hable contigo. Aleluya. Así funcionan las cosas en Dios. A veces a mí me ha pasado, por ejemplo, me pasó una vez de camino a la universidad. Estaba en una tarea que se me dañó, la computadora no me funcionó. El punto es que terminé en el área de cómputo de la universidad. Había un muchacho al lado de mí y el Señor me empieza a mostrar en ciencia cosas que estaba viviendo este muchacho. Pero a través de una interpretación bíblica. Yo le dije, ¿tú has escuchado tal cita bíblica? Y él me mira como extrañado. No, digo yo, mira, yo te lo voy a explicar. Y le empecé a explicar, a predicar. Ahí bajito, porque ahí no se puede hablar mucho. El muchacho termina con la cabeza abajo, se ríe. Y me dice, si tú supieras que yo estoy terminando una carrera de filosofía. Y una de mis ponencias era en contra de la iglesia. Y ahora que tú me hablaste de eso, yo no sé qué es lo que voy a escribir. Voy a tener que cambiar de tesis. Wow. Y eso, el Señor permitió que a mí se me dañe la computadora, que pasara un conjunto de situaciones, que yo termine en la era de cómputo para encontrarme con ese muchacho. Hubo un cambio de mentalidad. Entonces, hay cosas que Dios permite. Cuando tú caminas en obediencia, hay cosas que pasan, que tú dices, ¿qué es esto? Me levanté con el pie izquierdo, no me funciona esto, no me funciona aquello. Pero son cosas que al final van a obrar para bien. Sí. Y tú verás resultados eternos de eso que tú estás viviendo. De cosas tan sencillas como usted decía. Sí. Como arreglarse. Pero ¿cuántas mujeres no han ido a un salón que sienten que el Señor le dice, no te arregles ahí? Sí. Y lo toman, ay. Así mismo. Y terminan con el pelo dañado. Con que le cortan. Con influencia, con transferencia de espíritu. Ay. Claro, transferencia de espíritu. Porque cuando una gente te pone las manos, te transfiere espíritu. Lo que ella aporta, te lo transfiere. Muchas cosas que la gente debe de saber. No podemos poner la mano con ligereza, tampoco podemos dejar que nos ponga la mano cualquier persona. Eso no puede traer problemas espirituales, guerra. Lo que pasa es cuando tú andas con el espíritu, eso yo le llamo el espíritu abierto, en el sentido de una activación, una sensibilidad espiritual, donde tus sentidos espirituales están activos. Sí. Porque tú no caminas bajo tu designio, tú caminas bajo la palabra de Dios. Correcto. Y entonces hay cosas que nos afectan en el mundo espiritual. Pero este tema de la obediencia, yo creo que una de las principales causas que a veces como creyentes nos tiene muchas puertas en Dios cerradas. Wow. Porque no está, y nos preguntamos por qué tanto bloqueo, por qué no me funciona. Sí. He puesto el negocio 2 y 3 veces, pero ¿has consultado a Dios si esa es la manera? Sí, ¿cuál es el negocio? ¿O es el tipo de negocio? O si es temporal solamente. Ay. Porque hay cosas que Dios te la da temporal. Dios te puede dar algo por 4 meses. Ya déjame eso. Es esto que yo quiero que tú pongas. Wow. Bendito sea el Señor. A veces el Señor pide dependencia total de Él en cuanto a lo económico y a veces te permite tener un negocio un cierto tiempo. Hay personas que Dios permite que sean empresarios, pero hay personas que Dios no lo permite. Dios no lo permite. Pero hay personas que Dios lo pone al frente de una empresa y son gente íntegra. Pero eso lo decide Dios. Esa es una asignación. ¿Tú no ves que hay gente que están asignados a predicar en la calle? Gente que están asignados a predicar en campaña. Nadie, la unción que esa gente portan en la calle, eso es sobrenatural. Hay gente que en la campaña eso no tiene comparación. Hay gente que son personas de estadio. Hay personas que son personas de palacio. Asignaciones de Dios. Y en donde Dios lo pone, lo hacen bien. Es así. Entonces, fíjate cómo es la cosa de la vida. Hay asignaciones que Dios la pone. Hay cosas que si a ti te colocan en el lugar equivocado, puede hacer que lo hagas mal. Porque Dios se encarga de hacer las cosas correctas en nosotros. Nosotros tenemos que saber las directrices que Él nos da. Él nos da las señales. Por las puertas que el Señor nos abre, nos damos cuenta dónde nos va a llevar. Bueno, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por qué te va uniendo la calle? Eso es como un rompecabezas que se va uniendo. Y tú en el mundo espiritual tú vas analizando así, así, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y el Señor te va dirigiendo. Te va haciendo el camino. Usted sabía que hay gente que ve esto casi como imposible. Que dice, ¿cómo yo puedo discernir la voz de Dios? ¿Cómo yo puedo saber cuándo es el Señor que me insta a algo y no mis emociones? ¿Cómo yo identifico que es el Señor haciéndome un llamado para algo? Que es el Señor guiándome. Porque usted sabe que las emociones a veces se interponen en ese escuchar a Dios. Sí. ¿Cómo yo puedo
afinar mis oídos espirituales. Tal vez no para escuchar a Dios de manera shalom, o tal vez como el trato de Dios que tiene con usted. Hay veces que Dios nos pone señales, que Dios nos muestra cosas, y a veces uno ignora eso porque espera que Dios nos hable de una manera. ¿Cómo yo puedo agudizar mis sentidos espirituales para realmente encomendarme a Dios en todo lo que yo haga y caminar en obediencia? Lo primero es que nosotros tenemos que quitar el oído natural que tenemos nosotros. Todos tenemos un oído natural que fue con el que nosotros nacimos. El espiritual es ya cuando hay un desarrollo y un contacto con el Señor. Entonces, ¿qué es lo natural? Todo lo que está en tu entorno. ¿Qué es lo sobrenatural? O lo natural en el mundo espiritual. Bendito sea el Señor. Porque eso es un ambiente natural en la persona que vive ahí. Como normal. Así es. Bendito sea el Señor. Que se adapta. Todo lo que contamina. Escucha la voz. Es Dios. Sí, porque Él me está dirigiendo a que haga tal cosa. Déjame pesarlo en balanza. Sí, pero Dios quiere que acontezca eso. Eso es de parte de Dios. Mira, haz tal cosa y tú estás viendo que ni bíblicamente una y tú conoces cómo piensa Jesús. Si Jesús piensa de esa manera, ¿cómo tú vas a pensar que es Dios que lo está haciendo? Cuando es Dios, lo primero que tú sientes es seguridad. Y Dios habla de diferentes maneras, muy fuerte esto. A veces el Señor te habla con una vocecita como si eres tú misma que estás hablando. Ese Espíritu de Dios ministrando a tu espíritu. Como cuando tú dices que te dijeron, fulano, no te montes, como dentro de ti. Como una personita, pero con una voz chiquitica. A veces te habla de esa manera. Te ministra tu conciencia. Como normal, como algo normal, no audible, porque cuando me habla audible, casi siempre audible, porque es más fácil. Ah, pero sí, Señor. Conforme a lo que diga, eso es muy fuerte. El Señor no te va a decir, tú no vas para ningún lado. Esa no es la voz de Dios, es la voz del enemigo. El Señor lo que te hace es que te reprende. No hagas esto. Si tú haces esto, te puede pasar tal cosa. Porque Él te corrige, pero te da la solución. Y te da los por qué. Sí, el por qué. Esa es la diferencia de Dios, el enemigo, y el pensamiento de nosotros es una información que yo tenga de alguien. Me imagino algo. Tiene que tener cuenta porque ya tú tienes una información. Pero tú no tienes ninguna información. El Señor te dice, no entre ahí. No entre ahí. Porque en ese lugar puede haber peligro. ¿Y por qué tú tienes que entrar? Dale el beneficio de la duda. ¿Qué tú tienes que buscar ahí dentro? Bendito sea el Señor. Entonces hay gente que son atrevidos en el sentido de que hacen las cosas aún entendiendo que hay algo que le está hablando dentro de ellos. Lo hacen y eso trae dificultades. Todos hemos cometido errores porque aquí nosotros lo que Dios nos está enseñando, ahí haciendo las cosas bien, porque todos yo he cometido mis errores. Así también. Lo que pasa es que uno se va afinando. Para que ustedes entiendan que aquí nosotros no es que volamos ni tenemos, como dicen, la sala y todo. No. Aquí nosotros hemos sido perfeccionados y estamos siendo perfeccionados Así todavía es. en el camino. Eso la gente tiene que entenderlo. A mí me gustó ese cierre que usted acaba de dar acerca de perfeccionar el escuchar a Dios y de pesar en balanza qué está siendo ministrado a mi espíritu. Amén. Me gustó eso de que Dios habla a mi conciencia y en mi conciencia me da el discernimiento. Amén. Y me da el alerta de qué hacer, qué no hacer, cómo dirigirme y cómo no. Y aprendimos hoy también a que obedecer a Dios también se ven las cosas básicas que a veces damos por sentado que son obvias y vemos que la obediencia y la desobediencia también se reflejarán en nuestro entorno y nuestro entorno será impactado por nuestra desobediencia o por nuestra obediencia. Y lo vemos en un Obed-Edom que fue bendecido, pero también bendijo toda la zona donde estaba porque tenía la presencia de Dios consigo. Aniyerka, gracias por tratar con nosotros este tema. Yo sé que mucha gente será bendecida. Me gustaría saber cómo la gente te puede seguir en redes sociales. Aniyerka Marte TV. Animarte 0707, mi Instagram, y mi número de celular 809-661-0831. Yo espero que tú debasto, porque gente a veces llama, llama y pidiendo consejos. Tengo que anotar, tengo que hacer cita. Sí, pero yo sé hay gente esperando. Yo sé que el Señor, que mucha gente tiene muchas dudas y a veces no recibe orientación espiritual porque a veces cada quien recibe experiencia espiritual diferente. Así es. Y a veces otro dice, no, hermano, eso no.
Nada más el que lo vive lo sabe. Que no se desesperen porque también hay personas que están en línea que tienen esperando 2 o 3 días y que hay otros que estaban primero. Entonces uno atiende conforme al tiempo que tenga. Hay gente que son más atrevidos que me han llamado directo. Es así, lo tengo que decir en público, y se han metido y han sido atendidos por el atrevimiento. Me han interrumpido, bendito sea Dios. Pero yo sé que el Señor le va a usted la sabiduría. Amén. Aquí en Excelencia Cristiana Televisión estamos para servirle. También usted puede contactarse acá para oración, para cualquier consejo. Le solicitamos que se suscriba al canal si todavía no lo ha hecho. Denle me gusta a este video antes de salir de acá. Y siga todos los videos que salen de acá, compártalos para que alguien más sea bendecido, sea promotor de bendición, sea promotor de salvación. A mí me puede seguir en Instagram como Shalom_Music 187. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.